Hola, arrancamos con el vídeo de personalización de hojas de cálculo y para ello vamos a arrancar ya el programa. Yo lo tengo aquí en la barra de acceso rápido, pero lo encontraréis también en el menú principal aquí mismo. Bueno, lo que encontramos cuando abrimos este programa es un programa clásico con su barra de menú, con los menús típicos, archivo, con las cosas que esperamos encontrar, nuevo, abrir, guardar, imprimir, salir, editar, con su copiar, pegar, las cosas típicas, ver y ayuda, y un montón de herramientas por aquí en medio. También tenemos una barra de herramientas. Estas son botones de acceso rápido. Todas estas cosas se encuentran en los menús de arriba, pero son, digamos, de uso habitual y preferimos tener el botón aquí a mano y no tener que buscarlo en un menú. Los programas de hoja de cálculo también tienen una barra de fórmulas, todos, la encontraremos aquí, y esto será la manera de introducir datos, fórmulas y funciones dentro de una celda, ¿no? En uno de estos cuadraditos, pues a pesar de que parece que estamos escribiendo aquí, realmente estamos escribiendo a través de esta barra. Tenemos una barra lateral también que se despliega con distintas opciones que ya veremos, y tenemos una barra de estado aquí abajo donde nos pone pues información habitual, zoom y la hoja en la que estamos trabajando. Y por fin tenemos la zona de trabajo. Esta es una zona de trabajo, es una tabla muy grande. Bien, ¿cómo es la estructura de un documento de hoja de cálculo? Bien, pues los documentos de hoja de cálculo predeterminadamente se llaman libros. ¿De acuerdo? Y un libro está compuesto de hojas. Ahora mismo solo tengo una hoja en este documento, pero puedo ir añadiendo todas las hojas que quiera. Son hojas independientes. Aparentemente no hay ningún cambio porque está vacío, pero son hojas independientes, como las hojas de un libro. ¿De acuerdo? Y por fin aquí tenemos las columnas que, como veis, están etiquetadas con letras y las filas que están numeradas. Aquí la parte interesante es la intersección. Se ilumina la columna, se ilumina la fila y además aquí en esta cajita de la barra de fórmulas aparece la coordenada. Primero letra, después número. Esta es la celda D6. La intersección se llama celda. Celda D6. En concreto, esta ahora mismo es la celda activa. Esta es una celda normal, esta es otra celda normal y esta es la celda activa. Es la que ahora mismo tiene el foco. Bien, en ocasiones nos interesará trabajar con varias celdas, una se nos va a quedar pequeña. Entonces, en ese caso, pinchamos, arrastramos y lo que tenemos es un rango. Esto es un rango. Y se escribe usando dos puntos. Primera celda, dos puntos, última celda. Este rango va desde la celda B6 hasta la celda B17. Fijaros en los dos puntos. De B6 a B17. La selección también puede ser horizontal. Fijaros aquí, de D6, dos puntos, a, es lo mismo que decir a, G6. ¿De acuerdo? De D6 a G6. Utilizamos los dos puntos para hacer un rango. Y los rangos también pueden tener forma de rectángulo, ¿no? Esto es primera celda, B4, dos puntos, G15. Desde la celda B4 hasta la celda G15. No importa cómo hagas la selección, fijaros que yo aquí la selección la hago, digamos, al revés, ¿no? Desde el final hasta el principio, y el ordenador lo va a poner, la misma manera que escribimos, desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha. C11, dos puntos y 29. Hay otra posibilidad también de seleccionar celdas que no están contiguas. Para eso pulsamos la tecla Control a la vez que picamos en la celda. Pincho aquí, pincho aquí, pincho aquí, pincho aquí. Vale, estas son celdas, no se están tocando unas a otras, pero no se le considera rango a esto, no están tocándose unas a los otros. De hecho, fijaros que la última celda que tengo activa es la F7. Yo aquí podría aplicar cambios, podría borrar, podría cambiar el tamaño de letra, podría hacer cambios de formato, digamos, pero no podría ejecutar acciones potentes, no podría ejecutar fórmulas en celdas así sueltas, tal como las he seleccionado. Muy bien, recapitulamos, esto es importante. Columnas, filas, celdas, celda activa y rango. ¿De acuerdo? Esto es lo importante de esta parte. Pasamos a la siguiente. Vamos a hablar de antes de la personalización, la configuración.
Entraremos en el menú opciones que está dentro de herramientas. Creo recordar que en la versión Windows no tenéis opciones aquí. Tenéis un menú que se llama preferencias que está dentro de editar. ¿Vale? Aquí en editar tendríais un preferencias. Yo no lo tengo. Estoy en versión Linux. Yo tengo herramientas opciones. En cualquiera de los dos casos entraréis en una ventana como esta. Bien, vamos a configurarlo. Tenemos una parte, digamos, general de LibreOffice que afecta a todos los programas de LibreOffice. Una de ellas es esta. La primera es datos de usuario. Antes de hablar de esto, quiero que os pongáis en situación lo que os decía en el primer vídeo. Tenéis que pensar a lo grande, tenéis que pensar en una empresa. Es cierto que en tu casa poner tus datos en el LibreOffice no tiene mucho sentido. Eres tú el único que maneja ese ordenador, todos los documentos son tuyos, no tiene especialmente interés. Pero si os situáis en una empresa muy grande, pues oye, sí que tiene interés saber quién ha tocado un documento, quién fue el último que lo ha editado, por cuántas manos ha pasado, cuánto tiempo ha estado, desde qué ordenador lo ha hecho. Bueno, esto sí que interesa en una empresa para hacer un seguimiento de un documento. En ese caso, alguien en algún momento tiene que configurar el LibreOffice con los datos de ese usuario. Esto es algo habitual. Cuando tú empiezas a trabajar en una empresa y te dan un ordenador, te dan un usuario y una contraseña y un perfil. Alguien se ha encargado de darte ese perfil y de generarlo. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Cuando un usuario empieza a trabajar con un equipo, hay que configurárselo. Bien, vosotros pondréis vuestros datos, los que consideréis, pero por lo menos el nombre sí, para que os pueda localizar, aquí en los datos de usuario. Estos datos que vosotros pongáis aquí se van a adjuntar a todos los archivos que hagáis. Ya se adjuntan, aunque estén vacío, ya se adjuntan. Esto lo podéis ver fácilmente cuando sacáis una foto con vuestro móvil o con una cámara digital, que además de la foto, en la propia foto se adjuntan datos del tipo de disparo. Si la cámara estaba en vertical, en horizontal, la apertura, si se usaba flash, si no se usaba flash, en fin, un montón de datos técnicos que se adjuntan allí. Incluso en algunas cámaras está la posibilidad, se puede desactivar, de insertar las coordenadas GPS de dónde se ha hecho esa foto para poder localizarla. Y va todo dentro de la foto. Pues en los documentos de ofimática pasa exactamente lo mismo. Lo cubras o no lo cubras, estos datos se guardan. Se pueden guardar en blanco, pero se guardan. No es que te vaya a ocupar más. Bien, aquí en datos de usuario entonces cubriremos nuestros datos, ¿vale? Que son los que utilizaremos, estos, y no tener que rellenarlos siempre para añadir las propiedades del documento, para completarlas. Bien, hay más menús aquí que en principio no vamos a tocar. Solo voy a nombrar, porque entraremos en algún momento, este de seguridad, en concreto seguridad de las macros, que ahora mismo está en un nivel alto. Ahora mismo no se pueden ejecutar macros a no ser que sean de orígenes fiables. Y las que programemos nosotros en principio no son fiables. Con lo cual, llegado el momento de las macros, que será en la actividad 13 o así, la bajaremos a medio para que por lo menos nos pregunte. Ahora mismo no voy a hacer nada. Otra cosa relacionada con las macros también estará aquí en avanzado. Cuando llegue el momento, activaremos la grabación de las macros. Ya veremos lo que son las macros. En principio solo puedo decir ahora que son pequeños programitas para tareas muy repetitivas. En lugar de hacer nosotros un paso, otro paso, otro paso, otro paso de manera repetitiva, lo podemos programar para que los ejecute el ordenador. Bien, pues esto de activar grabación de macros lo que activa es, digamos, el seguimiento del cursor. El ordenador queda pendiente de lo que hace el cursor, lo grabamos con un nombre y a partir de ahora cuando ejecutemos ese nombre, digamos que el cursor repite las tareas que nosotros hicimos. Bueno, ya lo veremos en su momento. Vamos con otro menú, este de cargar y guardar. Aquí en la parte general, una parte muy interesante, y esta sí que la voy a cambiar, es guardar recuperación automática cada 10 minutos, no, cada minuto. Todos hemos trabajado ya con ordenadores y sabemos la sensación de cuando se apaga y no sabes si se ha guardado, si no se ha guardado, cuánto has perdido, cuánto no has perdido. Es muy interesante que bajéis esto a 1 minuto para que sepáis que en el peor de los casos has perdido 1 minuto de trabajo. ¿Vale? Esto lo cambiamos. Otra cosa que podríamos cambiar, no lo vamos a hacer, pero podríamos cambiar, es esto. Siempre guardar como una determinada extensión. Las extensiones, digamos que son apellidos que se guardan con el nombre de tu archivo, que le indican al ordenador cuál es el programa ideal para abrir ese archivo.
Entonces, si yo me encuentro un archivo que acaba en .odt, sé que el programa ideal para abrirlo es LibreOffice. Es con el que se creó y es con el que todas las opciones estarán activas. ¿Qué pasa? Que hay ocasiones en las que tu escenario de trabajo es que eres tú el único que trabaja con LibreOffice y el resto de tus compañeros trabaja con Microsoft. Yo creo que ahora Microsoft ya abre todo, pero en versiones anteriores Microsoft no abría los programas de LibreOffice. Y si los abría descolocados y con errores. Bien, si estás en este escenario en el que el resto de tus compañeros trabajan con Excel y necesitas constantemente pasarles archivos, pues tal vez en este momento lo que deberías hacer sería irte aquí a hoja de cálculo y decirle que siempre lo vas a guardar las hojas de cálculo como extensión Excel, XLSX. Vale, siempre, sin que te pregunte. De esta manera, cuando tú trabajas en un documento y le das a guardar, automáticamente él, antes de guardártelo, te lo va a convertir a formato Excel. No te va a preguntar, ni te van a salir preguntas de ¿está usted seguro? Directamente te lo va a guardar así. ¿Qué consigues con esto? Pues ya olvidarte del formato en el que lo tienes que guardar y poder pasarle el trabajo o el archivo a tus compañeros sin problema. Vale. Yo lo voy a dejar como estaba porque solo voy a trabajar con LibreOffice. Bien, vamos a pasar ya a la parte de configuración de Calc en concreto y me voy a ir directamente a este menú calcular. Hay ocasiones en las que mayúsculas y minúsculas puede ser un inconveniente porque sobre todo en entornos Linux mayúsculas y minúsculas convierten a las palabras en cosas totalmente distintas. No es lo mismo una palabra que empiece por mayúscula que una palabra que empiece por minúscula. Linux es muy estricto en este sentido. Entonces, si tú estás acostumbrado a Excel, que en principio vale cualquier cosa, incluso acentos, sin acentos, igual deberías quitar esta opción. Esto es si estás muy acostumbrado a Excel. Al hilo de esto, otra opción viene aquí en fórmula, es la sintaxis de las fórmulas. Las fórmulas aún no sabemos lo que son, digamos que son pequeños programitas, palabras, que ejecutan tareas un poco más complejas, parecido a las macros. Bien, Calc tiene las suyas propias, que son muy parecidas a las de Microsoft, muy parecidas. En la mayoría de los casos exactamente iguales, pero es cierto que hay algunas veces que sus nombres son ligeramente distintos. Si tú estás acostumbrado a Excel o te estás documentando en una página con ejemplos que vienen de Excel, es posible que quieras cambiar el uso de fórmulas propias de Calc al uso de fórmulas propias de Excel. ¿Vale? Esto es sería un cambio para cosas súper específicas. En todo lo que vamos a ver nosotros trabaja exactamente igual las del Calc que las de Excel. No sería necesario. Yo lo voy a dejar en Calc, pero recuerda que si quieres usar fórmulas de Excel, deberías marcar esta opción. Otra opción es esta de usar nombres de funciones en inglés. Yo no la voy a marcar, pero en ocasiones me he encontrado ordenadores que están configurados para usar otros idiomas, por ejemplo gallego, y al usar el idioma gallego de manera predeterminada, los nombres de las funciones también están en gallego. ¿Qué pasa? Que depende del diccionario que uses, no todas las funciones están traducidas y tienen su correspondiente traducción en gallego, con lo cual tienes que usar la de inglés. Es un poco caos y las traducciones igual no son literales. Hay veces que cuesta. Bien, si tú activas esta opción de manera predeterminada, siempre vas a usar funciones en inglés. Esto tiene ventajas e inconvenientes. La mayor ventaja es que la documentación en internet pues en general está escrita en inglés. Libros en inglés, ejemplos en inglés. Bueno, si ves que te lías, pues esta sería la opción. Otro menú interesante es este de listas de ordenamiento. Esto lo veremos yo creo que en el próximo vídeo. Por ahora no lo voy a tocar, pero aquí es donde le enseñamos al ordenador a seguir secuencias. El ordenador no sabe qué es lunes, martes, miércoles, pero nosotros hemos creado una lista, aquí se ve extendida, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y el ordenador entenderá que esto es una lista ordenada. Esto es la posición 1, 2, 3, 4, y él solo será capaz a partir de ahora saber qué hay antes del jueves, qué hay después del jueves, de manera predeterminada. Está con los días de la semana, está con los meses, pero nosotros podríamos programar aquí lo que nos interesara, pues colores o un listado de alumnos o lo que nos interesara. Bien, con esto nos quedaría prácticamente configurado el LibreOffice pues para lo importante,
los datos del usuario y que se guarde cada minuto para no perder fallos. Bueno. Archivo guardar, lo voy a dejar en el escritorio con metadatos y lo voy a guardar. Bien, vuelvo a ver las propiedades y efectivamente veo lo que es, veo la ubicación, veo cuánto ocupa, veo quién lo creó, veo cuál fue la última modificación, en este caso guardarlo, y el tiempo de edición y el número de modificaciones que he tenido, cuántas veces lo he guardado. Bien, interesante. Cierro. Y aquí tengo mi archivo en el escritorio. Archivo con metadatos. Vuelvo a entrar. Archivo propiedades. Y ahí están los datos. Bueno, como veis aquí están los datos, los metadatos que viajaban con el archivo. Si yo este archivo lo abro en otro ordenador, pues veré todos estos metadatos. Esto es muy interesante en la empresa. Podemos saber quién lo hizo, el nombre del usuario que lo tocó, cuál fue el último que lo modificó, cuándo lo hizo, cuántas veces se modificó. Bueno, esto es una opción interesante. Interesante no, casi obligatoria en las empresas, pero no siempre. ¿Cuándo no es obligatorio? Es más, ¿cuándo debería borrarse obligatoriamente esta información? Cuando publicamos un documento en la web. Cuando publicamos un documento en la web o de manera pública, pues no es interesante saber quién lo hizo y desde dónde lo hizo, porque esto es una fuga de información importante. Por lo tanto, debemos quitar esta información. ¿Cómo quitamos esta información? Pues fijaros, voy a decir que no utilice los datos del usuario y voy a darle aquí a este botón de restablecer propiedades. Fuera. Y ahora lo voy a guardar con otro nombre. Sin metadatos. Bien, ya está guardado. Cierro. Aquí tengo mis dos archivos. Este sería el mío de la empresa con el que yo trabajo y me muevo por la empresa, en el que tengo localizada toda la información. Todos los metadatos son interesantes para mí. Cierro y abro el otro. Este es el que voy a publicar en la web. Este es interesante publicarlo en la web porque no me aparece quién lo ha hecho, ni cuánto tardaron en hacerlo, ni cuántas veces se ha guardado, ni cuántas veces se ha manipulado. Este es el que me interesa. Bueno, vamos a volver a Calc para hacer una última cosa de esto y así puramente de personalización. Vamos a crear nuestro propio menú. Algunas veces tengo problemas porque me dicen que no encuentran ese botón, o es distinto, o tiene otro dibujo. Bueno, esto no pasa nada. Estos botones pueden cambiar y no siempre vas a ver lo mismo. Si yo tengo una resolución de pantalla pequeña, no voy a ver todas las herramientas. Me aparecerán las que no vean de otra manera, flotante. ¿De acuerdo? Si tienes una pantalla grande, pues es probable que veas todas. Si te quede hueco, si tienes una pantalla con menos espacio, lo verás distinto. Entonces no es problema. Estas cosas todas se pueden cambiar. De hecho, si hay alguna opción que tú nunca utilizas y te está ocupando espacio, lo mejor que puedes hacer es quitarla. Esto es una opción cómoda. ¿De acuerdo? Se trata de que sea cómoda y útil. Bueno, ¿dónde podemos cambiar este tipo de cosas? En herramientas, personalizar. Bien, aquí entráis en una ventana donde podéis cambiar lo que os interese, ¿no? Pues por ejemplo, menús. ¿Qué es lo que cambia menús? Cambia esta parte de aquí arriba. Esta acá. De hecho, si te fijas aquí, ves todas las opciones. Archivo y los submenús, ¿no? Dentro de archivo tenemos plantillas con sus opciones, enviar, firmas digitales, editar con todas sus opciones, aquí lo tenemos. Después tenemos a ver con todas sus opciones, insertar, lo tenemos aquí. Después tenemos las barras de herramientas. Estas barras de herramientas se corresponden con estos grupos. Tenemos distintas funciones que podemos ir añadiendo aquí, barras separadoras para distinguirlas un poco, etcétera. Podemos activarlas. Fijaros que aquí tengo nuevo, abrir y guardar, que son estos tres: nuevo, abrir y guardar. Podría activar alguno más. ¿Me interesa guardar cómo? ¿Me interesa abrir en remoto? ¿Me interesa lo que sea? Pues lo voy activando aquí o lo voy quitando. ¿De acuerdo? Aquí tenemos todas las opciones que podría añadir o quitar. Depende de lo que me interese.
Vamos a tocar, por ejemplo, menús y vamos a crear un menú. Voy a crear un menú nuevo. Voy a dar aquí al más y le voy a poner nombre. Pues, por ejemplo, voy a poner mi nombre. Y lo voy a poner justo aquí, antes de ayuda. Ventana, Javi, ayuda. Me aparecerá aquí. Acepto. Y ahora tengo que llenarlo de contenido. Bien. Le voy a poner, por ejemplo, propiedades. Propiedades. Le voy a poner esto de propiedades porque lo que hemos visto hace un minuto, de vez en cuando me va a interesar quitar los metadatos porque voy a publicar ese documento. Entonces, si no me acuerdo dónde es, archivo, propiedades, pues lo voy a poner aquí. Es más, lo voy a poner aquí y le voy a modificar el nombre. Vaciar metadatos. Vale, le voy a poner un nombre que me ayude a saber qué es. Yo cuando pinche en el menú Javi, opción vaciar metadatos, se me abrirán las propiedades y allí ya tendré que darle. Bien, acepto. Y aquí tengo mi menú. Javi, vaciar metadatos. Pincho y me lleva a las propiedades. Aquí es donde quitaría esto y le daría a restablecer propiedades, si os acordáis. Vale. Quito esto, restablecer propiedades, quedaría todo esto en blanco. Acepto y guardo. Bien. Y en principio esto es todo a nivel de personalización. Nos vemos en el siguiente vídeo.